Imagínate despertar un día y descubrir que cada paso que has dado, cada palabra que has dicho, incluso cada gesto espontáneo, ha sido observado, controlado, celebrado. Ahora imagina que toda tu vida ha sido un show, literalmente. Esto le pasó a Truman Burbank, y lo más perturbador no es que lo grabaran desde el que nació. Lo más perturbador es que tú y yo podríamos estar viviendo exactamente lo mismo, sin cámaras visibles, sin un set de televisión, pero con miles de ojos detrás de una pantalla y un productor que ya no se llama Christoph, sino algoritmo. Quédate conmigo porque en los próximos minutos vamos a descifrar por qué The Truman Show no fue solo una película, fue una advertencia, un espejo, un profético retrato de la cultura influencer y la era de la falsa autenticidad. Hoy, todos actuamos, todos editamos y todos somos Truman. Si esto ya te hizo levantar la ceja, recuerda darle el botón de suscribirte y activar la campanita, porque sí, aquí también hay un algoritmo acechando. Y comenta, ¿alguna vez sentiste que estabas interpretando un papel, incluso cuando nadie te veía? Dale like si estás listo para salir del set, o al menos para darte cuenta de que estás en uno. Pero antes de hablar de filtros, likes y cámaras invisibles, tenemos que regresar al origen, al día que Truman empezó a sospechar. Y tú también vas a empezar a hacerlo. Todo comienza con una sonrisa perfectamente ensayada. Buenos días, buenas tardes y por si no te veo, buenas noches. Así arranca cada jornada Truman Burbank, el hombre más feliz del mundo, o eso parece. Vive en Sea Haven, una ciudad perfecta, cielo azul, vecinos amables, esposa encantadora, mejor amigo de toda la vida. Un lugar donde nunca pasa nada raro. Demasiado perfecto, ¿no? Pero hay algo que Truman no sabe, y es que cada centímetro cuadrado de su mundo es falso. Las casas, el clima, su esposa, sus amigos, todo, literalmente. Truman nació dentro de un set de televisión gigante, un domo construido por una corporación que compró los derechos de su vida antes de que él tuviera nombre. Millones de cámaras ocultas transmiten en vivo su existencia desde que era un bebé. La gente allá afuera lo ve como si fuera un programa más. El creador del show es Christoph, un tipo que se cree Dios y no está muy lejos de lograrlo. Es quien mueve los hilos, quien decide a quien Truman conoce, qué emociones puede sentir y hasta cuándo puede salir del trabajo. Durante años, Truman no sospecha nada, pero los errores empiezan a colarse por las grietas del guión. Un foco cae del cielo, ve a su padre que supuestamente había muerto. Una radio empieza a describir en tiempo real cada paso que da. Y entonces, Truman hace lo impensable. Empieza a dudar. Se obsesiona con salir de la ciudad. Quiere escapar, quiere viajar, pero todo está diseñado para mantenerlo adentro. Los medios hablan de accidentes de avión, hay atascos justo cuando va a salir y la gente que lo rodea empieza a actuar más raro que de costumbre. Pero lo más aterrador de todo es cuando Truman se da cuenta de que todos están involucrados. Su esposa, su mejor amigo, incluso su madre, todos están actuando y entonces viene el punto de quiebre. Truman finge dormir, escapa, Christoph entra en pánico, mueve el clima, lanza tormentas, intenta literalmente ahogarlo en el mar. Pero Truman sobrevive, llega al borde del set, una pared pintada de cielo, golpea, una puerta aparece y ahí, por primera vez, se escucha la voz de Christoph, le habla directamente. No hay más verdad allá afuera que la que hay en el mundo que he creado para ti. Pero Truman, sin dudarlo, mira la cámara, hace una reverencia y se va. Pero, ¿qué fue lo que más le dolió a Truman? ¿La mentira? ¿O descubrir que millones de personas lo observaban y nunca hicieron nada? Ahora hablaremos del verdadero giro escalofriante.
cómo ese mundo ficticio anticipó con una precisión inquietante lo que hoy tú y yo hacemos todos los días, cada vez que abrimos Instagram. Hay algo que pasa desapercibido la primera vez que ves The Truman Show, pero una vez que lo notas, no puedes dejar de verlo. Truman está siempre perfectamente iluminado. Su entorno parece diseñado por un director de fotografía de Instagram. La luz del sol cae justo como debe. Las calles están limpias, el pasto es verde y todo está de alguna forma listo para ser visto. ¿Te suena? Lo que para Truman era un escenario, para nosotros hoy es una cuenta de Instagram, un perfil de TikTok. Esa es esa obsesión silenciosa por mostrar lo que somos o lo que queremos que los demás crean que somos. Bienvenido a la cultura de la imagen. Una cultura que no necesita cámaras escondidas porque nosotros mismos las encendemos. Cada story, cada selfie, cada publicación es una pequeña escena en este reality voluntario que protagonizamos a diario. Y aquí viene lo más perturbador. Truman no sabía que lo grababan. Nosotros sí, y aún así seguimos actuando. Pero espera, porque actuar frente a una cámara no es el verdadero problema. Lo inquietante es cuando empezamos a olvidar que estamos actuando, cuando confundimos lo espontáneo con lo ensayado. Vamos a hablar de eso, de la falsa espontaneidad, de lo que pasa entre un gesto de Truman y un buenos días amigos en un blog. Hay una escena en The Truman Show que parece inofensiva, pero es devastadora. Truman está en la cocina. Su esposa Meryl le ofrece un producto, cacao en polvo, y lo recomienda como si estuviera en un infomercial. Truman la mira confundido y le pregunta, ¿a quién le estás hablando? Esa pregunta, esa mirada, es el instante en que Truman empieza a despertar, porque por primera vez siente lo mismo que probablemente tú también has sentido alguna vez viendo una story. Esto no se siente real. Fingir espontaneidad es un arte, y hoy es un negocio multimillonario. Piénsalo. Un live donde alguien improvisa, pero hay iluminación profesional. Un video tipo, me acabo de despertar, grabado en 4K con música de fondo y edición. Un, gracias por tanto amor, no me lo esperaba, acompañado por 7 tomas de distintos ángulos. Lo espontáneo está guionado. Y eso no es nuevo. Es exactamente lo que le pasa a Truman. Él creía que improvisaba su vida, que cada gesto, cada abrazo, cada conversación era suyo. Pero no, todo había sido ensayado, planeado, puesto en escena. Y lo mismo hacemos nosotros. Los blogs no muestran la vida, muestran la versión de la vida que vende mejor. Porque la espontaneidad verdadera no tiene ángulo bonito, no tiene filtros, no genera engagement. Así que aprendimos a actuar, a hablarle a una cámara como si fuera un amigo, a sonreír cuando estamos tristes, a grabar el momento antes de vivirlo. Y esto no es un juicio moral, no, es una observación, porque seamos honestos, el aplauso es adictivo, y cuando el algoritmo recompensa lo espontáneo, aprendemos a fingirlo, tal como Truman, que seguía su rutina diaria, creyendo que era libre cuando en realidad solo estaba cumpliendo el libreto que alguien más escribió. Y aquí es donde la cosa se vuelve más turbia, porque en la película sabíamos quién controlaba el show, Christoph. Pero, ¿y nosotros? ¿Quién decide qué contenido vemos? ¿Quién premia o censura lo que mostramos? La respuesta está en todas partes y en ninguna. Se llama algoritmo y es mucho más parecido a Christoph de lo que te imaginas. Truman tenía un enemigo con nombre y rostro, Christoph, el arquitecto de su realidad. El que decidía lo que Truman podía ver, pensar, sentir. El titiritero. Nosotros también tenemos uno, pero es más silencioso, más elegante, y nadie lo votó. Se llama algoritmo. Invisible pero omnipresente. El algoritmo sabe lo que viste, cuánto te detuviste, qué ignoraste, qué compartiste. Te conoce más que tus padres, más que tu pareja, más que tú mismo. Y lo más escalofriante es que al igual que Christoph, no quiere lastimarte, solo quiere que te quedes. Por eso te da lo que cree que necesitas, contenidos que te indignan, cuerpos que deseas,
ideas que refuerzan lo que ya piensas. Te atrapa con recompensas, un like, un me encanta, un nuevo seguidor. Pero no lo hace porque te ama, lo hace porque tú eres su producto. ¿Recuerdas cómo Christoph impedía que Truman saliera de Sea Heaven? Tormentas falsas, atascos simulados, noticias alarmantes. El algoritmo hace lo mismo, pero con un scroll infinito. Te entretiene para distraerte, te entretiene para retenerte. Y como Christoph, tiene algo más en común: la capacidad de censurar. ¿Publicaste algo que no encaja? Adiós visibilidad. ¿Dijiste algo incómodo? Shadow ban. ¿No estás riendo? Vaya alcance. Y sin darnos cuenta, empezamos a crear no lo que queremos decir, sino lo que el algoritmo premia. Así es como deja de ser una herramienta y se convierte en director del show. Ahora, aquí viene la parte más retorcida. ¿Por qué Truman estaba solo? El mundo entero lo veía, sí, pero él no sabía que lo veían. En cambio, nosotros tenemos público, seguidores, espectadores, aplausos digitales. Y lo más perturbador es que ese público no solo nos observa, nos motiva a seguir actuando. Hay una escena al final de Truman Show que muchos pasan por alto, pero es para mí la más inquietante. Truman finalmente escapa, desafía al mar, a su miedo, a su creador, llega a la puerta de salida y se va. ¿Y sabes qué hace el público que lo estuvo viendo durante toda su vida? Ese público que lloró, rió y se obsesionó con él. Simplemente cambian de canal. ¿Te suena? Vivimos en una era del espectador indiferente. Vemos a influencers contar sus crisis, sus rupturas, sus heridas y respondemos con emojis. Nos emocionamos con sus vidas, sus cambios, sus dramas y después, scroll. Somos el público de Truman, pero con Wi-Fi. Y lo peor es que no solo observamos, también aplaudimos, premiamos la exposición. Cuanto más íntimo, más viral, más doloroso, más compartido. Al final, no juzgamos la calidad del contenido, sino la cantidad de acceso que nos dan. ¿Lloraste frente a la cámara? Like. ¿Mostraste tu casa, tu cuerpo, tu duelo? Comentario. ¿Te sinceraste con tu ansiedad? Suscripción. Y lo más retorcido, nos sentimos mejores porque no somos como ellos, como si no estuviéramos también actuando en nuestro propio show. La verdad es esta: todos alimentamos el sistema, tanto el que produce como el que consume, y la línea entre ambos ya casi no existe. ¿O acaso no has sentido alguna vez que tus redes no son tuyas, que estás mostrando más de lo que realmente quieres, que publicas algo y te preguntas si fue demasiado personal, demasiado falso, demasiado tú? Porque sí, somos Truman, pero también somos el público que lo aplaude mientras se ahoga, que lo alienta mientras sufre y que cambia de canal cuando ya no entretiene. Pero Truman hizo algo que casi nadie se atreve a hacer. Desobedeció, despertó y salió del set. Y eso nos deja con una pregunta brutal. Si tú estuvieras en su lugar, ¿te atreverías a cruzar la puerta? Porque aquí viene lo más crudo. Truman fue engañado. Tú no. Tú elegiste entrar y la jaula te la construiste tú mismo. The Truman Show fue vendida como una película de ciencia ficción, una distopía, un mundo imposible. Pero hoy es un espejo y lo que refleja es muy incómodo. No hay muros pintados de cielo, no hay cámaras escondidas, no hay un Christoph que hable desde el cielo. Pero hay redes sociales, hay métricas, hay un algoritmo y hay una audiencia. Y lo más inquietante de todo es que, a diferencia de Truman, nosotros no fuimos secuestrados al nacer. Nadie nos obligó a actuar. Elegimos hacerlo. Actuamos para gustar, para encajar, para pertenecer. Creamos versiones editadas de nosotros mismos y cuando una no funciona, probamos con otra y otra y otra, hasta que olvidamos quién éramos antes de empezar a grabar. Tal vez la diferencia entre Truman y nosotros es que él quería escapar. Nosotros nos suscribimos. Si este video te hizo mirar tus redes con otros ojos, suscríbete. Activa la campanita si quieres saber cuando seguimos esta conversación y dime en los comentarios qué tan libre te sientes en tu propio show. ¿Estás actuando o estás viviendo? Y si no sabes la respuesta,
quizás es hora de buscar la puerta. Nos vemos afuera del set. Hasta la próxima.